En el presente episodio vamos a compartir algunos consejos y sobre todo un plan de acción para contrarrestar algún posible hackeo de nuestra cuenta publicitaria. El hackeo de una cuenta publicitaria es algo con lo que hay que tener bastante cuidado y hay que actuar rápidamente, ya que generalmente el modus operandi de los hackers en este aspecto es secuestrar la cuenta y presentar la mayor cantidad de anuncios posibles con montos elevados. Y esto generalmente lo hacen pensando que van a tener solamente unas pocas horas de acceso a esa cuenta publicitaria, porque supone que el titular va a hacer algo en un momento, o si no la propia plataforma, en este caso puede ser el propio Facebook Ads o Meta Ads, va a sancionar o va a restringir esa cuenta. Pero mientras esté activa, el hacker va a hacer una serie de acciones, por lo cual es importante tomar acción de forma inmediata. Bueno, vamos a compartir este plan de acción. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es revisar los administradores de nuestra cuenta publicitaria. Apenas nosotros veamos que hay un anuncio que no hemos presentado, que nos hace un cobro que no es el adecuado, etcétera, inmediatamente tenemos que ir a nuestra cuenta publicitaria y revisar los administradores. En el caso que veamos administradores nuevos, lo lógico es que los eliminemos de forma inmediata. Pero no basta con solamente ver que no hay administradores, también existe la posibilidad de que hayan entrado a nuestro propio perfil personal. Entonces, en ese caso no vamos a ser administradores adicionales, vamos a vernos como único administrador. Eso no quiere decir que la cosa esté solucionada, pero es el primer indicio de que si ves a alguien que está, digamos, de más como administrador, lo tienes que eliminar. Ahora, lo más importante es ver qué anuncios están en curso. Si identificamos un anuncio que nosotros no hemos presentado, ahí digamos que podemos sacar varias conclusiones. Ya el hackeo, digamos, es inminente. Si no vemos ningún administrador, quiere decir que nuestra propia cuenta es la que ha sido vulnerada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar estos anuncios. No desactivarlos, sino eliminarlos. Quizás puedes echarle un ojo a qué están promoviendo, sacar unas capturas de pantalla del anuncio en circulación en tu panel de administración de anuncios. Y apenas le sacas esas capturas de pantalla que te van a ser útiles, digamos, cuando hagas tu reclamo o informes esto a Facebook Ads, inmediatamente elimina el anuncio. Todos los anuncios que tú no veas que son los adecuados, tienes que eliminarlos. Ahora, acá hay un consejo muy importante. Generalmente los hackers lo que van a hacer no es que van a crear un anuncio nuevo con un nombre diferente. Lo que hacen es que se fijan en tus anuncios, digamos, el último anuncio que hayas creado, y crean un anuncio o una campaña con el mismo nombre. De tal manera que cuando tú lo mires por encima no te vas a dar cuenta. Pero es fácilmente darse cuenta cuando, digamos, ves que el monto es elevado, que, digamos, tiene otro tipo de objetivo, etc. Entonces, es importante que no solamente te fijes en el nombre, sino que tú sepas, oye, he presentado un anuncio, ¿y por qué aparece ese anuncio o esa campaña? Y en el caso, digamos, que tengas dudas, la parte inicial, digamos, de campaña sale el nombre, pero no te guíes con el nombre. Fíjate en el monto gastado, fíjate en el objetivo, o entra más al detalle y fíjate en el tercer nivel, o sea, en el anuncio final, y ahí te vas a dar cuenta si realmente está yendo hacia otro negocio o promoviendo otra cosa, ¿no? Entonces, revisa los anuncios en curso y elimínalos. Y ten en cuenta que no te dejes engañar, porque muchos anuncios pueden parecer que son tuyos, pero en realidad no lo son. Eso lo vas a poder ver viendo en el tercer nivel de anuncios y viendo el anuncio como tal. Otra cosa que tienes que hacer es revisar los pagos y cobros. O sea, por ejemplo, si tú de repente vas a la parte de facturación de tu cuenta publicitaria, vas a ver si ya te han hecho algunos cobros o si están por cobrarte. Entonces es importante que tomes acción y sepas que eso va a generar grandes gastos. Generalmente, como te digo, lo que hace el hacker es que trata de gastar la mayor cantidad de presupuesto posible antes que la cuenta sea sancionada. Entonces, la forma más rápida de hacer esto es simplemente la fuente de pago que está conectada con esa cuenta publicitaria, anularla. O sea, ir al banco, reportarla como robada o suspenderla momentáneamente, de tal forma que cuando la cuenta publicitaria vaya a cobrarse, simplemente se paraliza toda la actividad. Tú te das cuenta que ya que te han presentado unos anuncios, se ha gastado un dinero, pero la idea es que eso no siga continuando. Entonces, muchas personas a veces no son tan drásticas y dicen, bueno, pero ¿para qué voy a anular mi tarjeta? Tengo que sacar otra. Créeme que es mejor anularla a tener que pagar, digamos, cientos o miles de dólares por anuncios que no son tuyos, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que canceles tu fuente de pago y es lo más sencillo. Más adelante, de los cobros que te dan, bueno, harás el reclamo correspondiente, pero lo importante es que eso no se siga gastando, ¿ok? Y por supuesto, creo que está más decirlo, no uses la cuenta publicitaria hasta que esto esté totalmente resuelto o, digamos, esté estabilizado. Otro punto que es muy importante y que mucha gente pasa por alto es no revisar las reglas activas de la cuenta publicitaria. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el hacker, digamos, comienza a presentar anuncios, él sabe que está con el tiempo contado, digamos, no tiene mucho tiempo. Entonces, lo que hace es que coloca una serie de reglas para que los anuncios se activen en determinadas condiciones. Por ejemplo, si tú eliminas un administrador, no eliminas la campaña, sino que la desactivas,
Lo que va a pasar es que gracias a estas reglas, si se cumplen ciertas condiciones de puja o lo que sea, el anuncio se va a volver a activar de forma automática. Me ha pasado, por ejemplo, que una vez hubo un hackeo y dije, bueno, ¿qué ha pasado? Ya eliminé al administrador, ya desactivé el anuncio y el anuncio se vuelve a activar. Entonces lo que tienes que hacer es, en primer lugar, ir a la parte de reglas de la cuenta publicitaria y ahí te vas a dar cuenta que siempre los hackers dejan unas reglas activas, ¿no? Esas reglas en realidad están hechas para automatizar algunas cosas, ¿no? Para que tú, digamos, cuando un anuncio llega a determinada puja o determinado costo por acción o determinadas condiciones se suspenda o aumente el presupuesto, etcétera, ¿no? Pero estas reglas en este caso se utilizan para hacer daño o hacer mal, ¿no? Entonces, por eso es importante que elimines el anuncio porque si simplemente lo desactivas, si hay algunas reglas activas, se va a volver a activar este anuncio e incluso se puede aumentar el presupuesto publicitario de forma automática sin que el administrador esté presente. Lamentablemente, ojo, hasta el momento en que menciono esto, Facebook Ads debería eliminar todas las acciones que hace una persona que ha hackeado una cuenta, pero no lo hace. O sea, los anuncios que él cree, las reglas que él crea, continúan ahí. Entonces es importante que revises si tu cuenta publicitaria tiene reglas activas y que estas reglas las puedas desactivar. Hablando de reglas, otro punto que también, digamos, no es que sea tan relevante, pero también es bueno que tengas en cuenta, es que te fijes también si hay algún píxel de conversión. Generalmente a veces instalan píxeles, lo puedes haber creado con tu propia cuenta o puede haberlo traído de otra cuenta. Entonces es importante que revises ese píxel y si puedes lo elimines. Generalmente cuando vas a la parte píxeles también vas a ver, digamos, en qué páginas están esos píxeles de conversión. Eso también te va a ser útil esa información cuando hagas tu denuncia o te quejes o, bueno, reportes eso a Facebook Ads, ¿no? El hacker nunca va a poner su nombre, sino que va a utilizar un nombre ficticio, pero sí puedes, digamos, denunciar o quejarte de ciertas páginas. Todo lo que él utilice para promocionarlo, puedes, digamos, presentar ese reclamo. Otro punto que debes hacer es que debes revisar los permisos de tu Business Manager. Esto es bastante delicado y con lo que tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces tú solamente te quedas en la cuenta publicitaria, eliminas y ya, y de repente no te diste cuenta y el hacker también tomó control de tu Business Manager. Entonces tú puedes haberlo eliminado como administrador, pero él mediante el Business Manager todavía tiene control porque lo tiene a otro nivel, ¿no? O incluso hay casos de que lo que hacen es que ellos se ponen como administrador general y a ti te ponen como un administrador básico. Entonces, además de los administradores de la cuenta publicitaria, también tienes que revisar los administradores del Business Manager en el cual están relacionados con ese perfil personal o con esa cuenta publicitaria para que asegurarse que no hayan llegado a ese nivel. Otra cosa que tienes que hacer es revisar el email de tu perfil personal. O sea, ese perfil personal tiene un email asociado y generalmente lo primero que vulneran es ese email. Entonces, a ese email, por ejemplo, se recomienda que le cambies la contraseña, le coloques un proceso de verificación de 2 pasos y de preferencia utiliza un email de un servicio seguro, ejemplo, Gmail, etcétera, ¿no? Si utilizas un correo de Gmail con proceso de verificación de 2 pasos, es bastante difícil que puedan entrar por ahí. En cambio, por ejemplo, y me ha pasado como experiencia personal, en algunos perfiles yo he cometido el error de utilizar, digamos, correos que no sean de Gmail, digamos, correos simples de webmail, de un dominio, alojado en un servidor, y esos correos son mucho más fáciles de vulnerar, ¿no? Entonces, el email específicamente que esté conectado con tu perfil personal, asegúrate que es un email seguro, de preferencia que sea de Gmail como tal, ¿no? Con el proceso de verificación de pasos activo. Ahora, no coloques un segundo o tercer correo de respaldo porque, por ejemplo, también si el segundo o tercer correo de respaldo no es seguro, también pueden entrar por ahí. Entonces es importante que revises tu email y te asegures que puedas retomar, digamos, el control de tu email y puedas, digamos, tomar las medidas para que no se repita esa vulneración de seguridad. También te recomiendo que escanees tu equipo, tu máquina con lo que te conectas con un antivirus, por supuesto un antivirus original, pagado, no utilices antivirus piratas o antivirus gratuitos, para que puedas detectar, porque muchas veces, por ejemplo, instalan malware o un troyano, etcétera, en tu propia computadora para poder, digamos, vulnerar tu perfil personal, o sea, entrar como que estuvieran desde tu propia computadora y ahí comienza todo el problema. Entonces, generalmente en algunos de estos hackeos a veces infectan tu equipo y es importante que hagas escaneos y no solamente que hagas uno, hagas varios. Y en un momento vas a poder quizás detectar ese virus o lo que tengas instalado en tu máquina que te ha hecho perder, digamos, el control de eso. Ahora, también es importante que sepas que si tienes un antivirus original, no basta con solo tenerlo, tienes que tenerlo al máximo. Digamos, tienes que activar el firewall, tienes que colocarle todas las medidas de seguridad, a veces uno, y yo también reconozco que le habían hecho esto en algún momento, le quita algunas funciones del antivirus para que quizás el equipo sea más rápido, etcétera, ¿no? Pero créeme que no vale la pena. Cuando tengas un antivirus tienes que utilizarlo con todas las funciones. Entonces, el antivirus ahí te dice, mira, activa la búsqueda segura digamos, en tu navegador,
activa el firewall, activa XYZ, activa todo. Porque si el antivirus simplemente lo tienes instalado ahí y de vez en cuando haces un escaneo manual, no te va a proteger. Tiene que estar activado en la mayor medida posible y activa todas las funciones que tenga. Y por supuesto, cuando hagas el escaneo, haz el escaneo, digamos, varias veces. Por ejemplo, en el caso de si tienes un programa antivirus, puedes hacer el escaneo normal. También puedes hacer, si usas Windows, el escaneo con el programa de Microsoft Defender. También lo puedes escanear por ahí. Hay diferentes tipos de escaneo. Ten en cuenta que un escaneo rápido no es suficiente. Tiene que ser un escaneo completo, que toma varias horas. También hay unos escaneos que son de emergencia con offline, también son buenos. Siempre generalmente en escaneos está el rápido, el completo, el específico y el modo de pruebas o el de error o el offline, ¿no? Tienes que generalmente por lo menos hacer el completo y el offline y varias veces para que puedas detectar algún tipo de amenaza. Luego de eso es importante la verificación en 2 pasos. Y en este caso yo coloco doble verificación porque no basta con que tu perfil personal de Facebook tenga una verificación de 2 pasos, sino que también ese correo que está asociado con ese perfil también tiene que tener verificación en 2 pasos. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces la verificación de 2 pasos está activa, pero el hacker utiliza ese correo que está enlazado a la cuenta publicitaria para vulnerarlo. Entonces, si en ese correo, por ejemplo, lo tienes con un servicio como Gmail y lo tienes activado en proceso de verificación de 2 pasos, va a ser bien difícil porque si el hacker va a Facebook va a tener que hacer la verificación de 2 pasos. Si va al correo, si intenta vulnerar el correo también tiene verificación de 2 pasos, entonces va a ser más difícil. Entonces es importante que esa verificación de 2 pasos esté activa, de preferencia con una aplicación de autentificación, que son más seguras en realidad. Hay proceso de verificación de 2 pasos con mensaje de texto en celular. No recomiendo proceso de verificación de 2 pasos que te llegue un mensaje al correo porque volvemos a lo mismo, ¿no? El correo precisamente es lo más vulnerable en este aspecto y yo recomiendo que utilices con una app de autentificación que es más seguro. Otra cosa que tienes que hacer es informar a Meta y a todas las personas involucradas. O sea, haces un informe a Meta diciendo lo que ha pasado, sobre todo observando los gastos ocasionados que tú no los reconoces debido al hackeo. Ojo, eso tienes que hacerlo cuando realmente sea la situación. ¿Cuál es el problema? Que a veces mucha gente dice, no, bueno, me hackearon la cuenta y quiero utilizar eso para no pagar lo que debe, para los anuncios que ha hecho. No lo hagas. Porque cuando realmente lo necesites, o sea, cuando realmente te hackeen la cuenta y quieras pedir ayuda a Facebook y quieras efectivamente que tú no has hecho esos gastos, no te van a creer. Por eso es que es importante tener un buen historial y informa a Meta sobre lo sucedido. Presenta todas las pruebas que puedas. Generalmente te pide mi cuenta fue hackeada tal día, en tales condiciones, se presentaron X anuncios, juntas la captura, el nombre del anuncio de la campaña. Estos son los cargos que se hicieron, colocas el cargo, el número de la factura que se generó en Facebook Ads, también le puedes colocar el asunto, digamos, en tu cuenta bancaria por el cual te debitaron o te cobraron eso. O sea, toda la información que se pueda para que agilizar o mejorar el trabajo de la persona que te va a ayudar o que va a ver eso, ¿no? Otro punto importante es que avises a todos los involucrados. O sea, por ejemplo, si tú gestionas cuentas publicitarias para otros clientes, tienes que avisarles porque se van a ver afectados. Y quizás vas a tener que orientarlos sobre cómo cancelar o hacer estos pasos, digamos. Sobre lo que si tienes que asumir o no responsabilidades, yo creo que sí. Yo recomiendo que si a un cliente que tú gestionas su campaña le generaste gastos, tú eres responsable de eso, sobre todo si la vulneración vino de tu parte. Ahora, si al cliente le hackearon la cuenta a él, bueno, es otra cosa, pero si te hackearon la cuenta a ti, ejemplo, hackearon tu perfil personal y con tu perfil personal hicieron anuncios en la cuenta publicitaria de tu cliente, tú eres el responsable. Entonces es importante, bueno, eso ya lo puedes, tú ves cómo lo manejas, pero es importante que informes de una vez a todas las personas afectadas o posibles personas afectadas. Acá también es importante, en este aspecto como consejo personal, es que cuando tú dejes de gestionar anuncios para un cliente, te elimines como administrador. Porque, digamos, si estás haciendo campañas y pasa esto, ok, se puede entender que hay una responsabilidad, pero también ha habido casos en los cuales me ha pasado, por ejemplo, que de repente el cliente hace 6 meses que no le hacía campañas de anuncios y justo pasó esto y para mala suerte mía era administrador. Entonces, igual le puedes hacer daño, entonces es importante de que si tú no haces campañas, te elimines como administrador. Asimismo, cuando hagas campañas, que no te den control total de la cuenta. Siempre es bueno que te den el segundo nivel, que es anunciante, o sea, un nivel menos de administrador. ¿Por qué? Porque si tu cuenta es vulnerada, el daño va a llegar hasta ahí. Sin embargo, si eres administrador general, ese control puedes incluso eliminar al cliente. O sea, el hacker puede hacer más cosas, por eso es importante que tengas el nivel que te corresponde. En este caso sería solamente de administrador, sobre todo si le vas a gestionar anuncios para un cliente u otra empresa. Y por último, y no más importante, te recomiendo colocar límites en la cuenta. Por ejemplo, puedes colocar en la cuenta publicitaria un límite para gastar, puedes colocar el límite en el cual te van a cobrar, también la fuente de pago puedes colocar un límite.
Por ejemplo, si tu presupuesto normal al mes es de $500, bueno, pues tu fuente de pago que tenga $500, que no tenga más. Entonces es importante colocar esos límites. Generalmente esos problemas ocurren cuando la cuenta publicitaria no tiene ningún tipo, digamos, de límites, puede gastar lo que sea, la fuente de pago no tiene restricciones y ahí es donde vienen los problemas de grandes montos en cortos periodos de tiempo. En cambio, las cuentas publicitarias que tienen, digamos, límites de gasto, digamos, o todo está más ordenado, les va a afectar menos en este aspecto. Bueno, de esta manera hemos compartido algunas medidas que debes tomar para contrarrestar a un posible hackeo de tu cuenta publicitaria. En este aspecto te recomiendo tener bastante paciencia, es un golpe muy duro ser hackeado en este aspecto y sobre todo generar gastos, pero tienes que entender que esto es parte de la publicidad paga online, o sea, es parte de esta profesión, es parte de este oficio, es parte de esto, ¿no? Esto es algo muy similar, por ejemplo, a lo que pasa con mucha gente que es cajero, ¿no? O sea, mucha gente que trabaja en caja contando dinero. A veces cuando le pagan, digamos, pues un bono adicional, no porque haya trabajado más, sino ese bono es como una emergencia en el caso que cometa ciertos errores manuales, pueda generar pérdidas a la empresa o negocio, para que lo tengan que reponer o X, Y, Z. Entonces, es importante de que si eres anunciante, siempre separes un monto en el caso de este tipo de errores. Igual puedes tomar las medidas requeridas para no gastar de más, pero como experiencia personal te digo que esto es bastante común. O sea, yo que tengo varios años de experiencia, también me pasa esto. Entonces es importante que tome las medidas del caso, sobre todo antes para evitar estos dolores de cabeza que son parte de este negocio o de este rubro de negocio como tal, ¿no? Bueno, esto conmigo, espero que te gustó este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes visitar mi sitio web que es josemorenojimenez.com y podrás contactarte conmigo de manera personalizada. También si deseas, también puedes buscarme por Instagram, es @joseluismoreno o en mis diferentes redes sociales. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.